Bueno, nos gusta la idea de que alguien haya pagado por nuestras deudas, ¿cierto? Pero creo que no tenemos ni idea realmente de lo que eso representa, de que Cristo haya tomado nuestro lugar. Es más, yo creo que algunos ni siquiera saben que tienen una deuda con Dios, y que es su pecado y que esa es la razón por la que Cristo murió en la cruz. Es una linda canción para empezar este mensaje. Me alegra verles una vez más esta mañana. Estaba un poco preocupado esta semana porque, como saben ustedes, estuvimos varios días sin energía eléctrica por un error, pero gracias al Señor estamos aquí hoy con energía. Tuvimos que cancelar varios servicios esta semana, varias reuniones y bueno, estaba luchando con eso y le dije, Señor, ¿qué quieres hacer el domingo? Estaba pensando que íbamos a estar en un parque debajo de un árbol, pero aquí estamos. Y el Señor ha sido bueno con nosotros. Sin embargo, eso hizo que tuviéramos un giro con el mensaje de esta mañana. Que yo quería predicar un salmo y vamos a predicar un pasaje diferente. Es el pasaje que iba a predicar a los hombres el día viernes. Pero yo después de todo esto pensé, Señor, ¿qué quieres? Y el Señor me fue moviendo a este pasaje y dije, bueno, quizás el pasaje debe ser para toda la iglesia y no solo para los hombres. Así que, como ya saben, terminamos la serie de Jonás. Estamos acostumbrados a predicar libros completos, pero también dentro de las series a veces introducimos un mensaje suelto, mientras eso nos da tiempo de pensar en otros mensajes o de organizarnos. Sin embargo, lo que les puedo anticipar es que vamos a predicar varios mensajes de los salmos y estén orando por eso. Pero esta mañana quiero que me acompañen a sus Biblias en el Evangelio según Mateo, el capítulo 25. ¿A cuántos de ustedes les gustan las parábolas? Estamos en problemas. ¿Sí les gustan las parábolas o no? Bueno, no importa. Yo creo que después de esta parábola les va a gustar mucho las parábolas. Entonces no se preocupen. Ustedes saben que el Evangelio de Mateo es un evangelio hermoso y está lleno de parábolas al final. Bueno, en todo el libro el Señor está enseñando a través de las parábolas. Y esta parábola especialmente me ha inquietado. Y la última vez que escuché un mensaje de esta parábola pensé, debo regresar a esta parábola, debo enseñar esta parábola, y también tiene que ver con lo que yo escucho alrededor de la forma en que Dios está trabajando en la iglesia. Y muchos de los consejos que he dado recientemente a los hombres que me abordan hablando el tema económico ha salido de aquí, de este pasaje, ¿sí? Y gracias al Señor porque tenemos su palabra y podemos acudir a ella para pedir consejo. ¿Alguna vez lo han tratado de perezoso o perezosa? ¿Sí o no? Yo creo que a nadie le gusta que lo traten así, ¿cierto? Aunque algunos son tan perezosos que no responden a eso, ¿cierto? Pero seguramente algunos se han tratado de defender, otros simplemente se niegan a creer que eso es una realidad porque ellos creen que están haciendo su mayor esfuerzo. Entonces no piensan que eso es pereza, sino que esa es la vida, que cada uno tiene su vida y que cada uno vive a su manera, ¿sí? Y tiene seguramente una buena excusa para levantarse tarde o para no hacer lo que tiene que hacer. Bueno, vamos a ver qué dice Jesús. El problema es si esa pregunta o más bien, si quien te acusa de perezoso es Jesús. Ya la cosa cambia, ¿cierto? Porque nuestras excusas creo que no van a tener mucha validez ante el Señor. Si el Señor es quien dice que somos perezosos o negligentes, como vamos a ver en esta parábola. ¿Podremos defendernos de algo así si el Señor nos acusa de eso? Creo que no, ¿cierto? Podemos defendernos de la mamá o del papá o de cualquier otro, pero del Señor, no, yo creo que el Señor nunca va a decir algo que no es proporcionalmente con relación a la verdad. O sea, si Él nos está diciendo eso es porque en realidad eso es lo que Él está viendo. Nosotros no somos conscientes de todas las cosas por las que Dios nos pasa para precisamente enseñarnos a crecer en nuestras debilidades y a ayudarnos a aprovechar nuestras capacidades, como titulé este mensaje. Y eso tiene que ver mucho con la mayordomía, ¿sí? Todos queremos crecer en esa área, ¿cierto? Tenemos que orar, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Hay alguien aquí que no quiera crecer en el área de la mayordomía, de las finanzas? Todos queremos crecer en eso, ¿sí?
Pero a veces nos vemos en una situación en la que después de un tiempo uno dice, yo no sé cómo salí de eso, o no sé cómo me metí en eso. Y mucho de eso está relacionado con el tema financiero. Nos metemos en problemas fácilmente porque no sabemos cómo administrar, o porque administramos mal, o porque tomamos malas decisiones. No sé si alguna vez se ha lamentado porque tomó una mala decisión financieramente, o quizás desperdició una buena oportunidad. ¿Ya ha pasado? Bueno, a mí me ha pasado, ¿sí? Y creo que a otras personas también les ha pasado por lo que yo escucho. Entonces yo creo que este pasaje es un pasaje muy útil para enseñarnos cómo crecer en nuestra administración y aprovechar las capacidades que Dios nos ha dado a todos. No tenemos las mismas oportunidades, eso es verdad. Yo creo que aquí hay personas que Dios les ha dado tremendas capacidades, pero Dios quiere que todos aprovechemos bien lo que Él nos dio a cada uno. ¿Y de qué depende de que tengamos más? Pues precisamente de que podamos aprovechar bien lo que ya tenemos. Porque muchas veces queremos lo que tiene el otro, pero no estamos aprovechando lo que Dios ya nos dio a nosotros. Entonces ahí nos quedamos estancados en una quejabanza nada más, quejándonos de la situación. Puede ser que usted piense que está dando todo, pero finalmente se da cuenta que está estancado, que no es productivo y no sabe por qué. Dice, pero no, es que no paso de aquí. Bueno, es posible que con este pasaje podamos capitalizar mejor todos los recursos que Dios nos ha dado y podamos aprender algunas lecciones para crecer en esas áreas. De hecho, la razón por la que estoy predicando este pasaje es porque capitalicé todos los errores que algunas personas cometieron esta semana. Entonces dije, bueno, no voy a predicar el Salmo 1 que quería compartir con ustedes, sino que voy a predicar este sermón que estaba más avanzado, ya estaba listo para predicarse el viernes, aunque lo modifiqué para la iglesia. Vamos a leer entonces el pasaje. ¿Ya están ahí en Mateo capítulo 25? Ok, vamos a ir al versículo 14 y vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. ¿Listos? Después de eso voy a pedirles que oremos y así vamos a empezar nuestro estudio esta mañana. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Versículo 21. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Versículo 23, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Padre, rogamos que esta mañana tú bendigas tu palabra. Tú sabes cuánto necesitamos entender lo que este pasaje dice, Señor. Tú sabes cuánto necesitamos aplicar los principios, Señor, que tu Hijo Jesús enseñó aquí en este pasaje.
Él quiere ayudarnos a entender y a descansar, Señor, en tu soberanía, pero también a ser responsables con lo que nos has dado. Y yo te suplico, Señor, que nos ayudes a examinarnos, que podamos salir de este lugar tomando decisiones firmes, pensando en lo que oímos, en lo que vamos a escuchar. Háblanos a cada uno, Señor. Sé que todos estamos en un punto diferente, pero tu palabra es útil para todos, Señor. Rogamos que la uses, Señor, en cada uno de nosotros. Quita cualquier estorbo, Señor, de este predicador. No quiero, Señor, pensar en que de alguna forma, Señor, este mensaje sale solamente de mis labios, Señor, sino que viene de tu palabra, Señor. Y por eso ruego que sea usado para los propósitos por los que fue inspirado. Te doy gracias, Señor, y oramos así en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya conocían este pasaje? Este pasaje es conocido por la parábola de... ¿De qué? De los talentos. De los talentos. Ahora, el problema muchas veces, y claro, nosotros encontramos esa palabra talentos. ¿Alguien contó las veces que aparece? Yo conté 13 veces y puede ser que no haya contado bien. Y claro, es lo primero que pensamos que está ocurriendo, que es una parábola que habla de talentos, porque 13 veces aparece en el texto la palabra talentos, que está hablando de cualidades o dones que le han sido dadas a las personas. Pero es un error si nosotros interpretamos que realmente esta parábola tiene que ver con esos dones y cualidades. Porque el contexto nos informa que los dones y los talentos que está hablando aquí no son las cualidades de las personas. Déjeme demostrarle eso con algunos versículos. Note las palabras dentro del contexto que se usan aquí. Versículo 14. Hay una palabra importante ahí en el versículo 14. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus... Primera palabra, bienes. Brinquen al versículo 16. El que había recibido 5 talentos fue y negoció. Ahí hay otra palabra. Y luego dice que después de que negoció, ganó. Ahí hay otra palabra. Todas estas palabras son palabras que se usan en la economía. ¿Ok? Sigamos mirando, versículo 18. Dice, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero. Otra palabra de economía, versículo 19. Mire lo que dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló, ¿qué? Cuentas con ellos. Y el versículo 27 al final dice, por tanto debían haber dado mi dinero otra vez a los banqueros, ¿sí? Y todas estas palabras nos ayudan a entender que esta parábola tiene que ver con el dinero, con la mayordomía de nuestras finanzas, lo que Dios ha puesto en las manos de cada uno para dar rendimiento. Cometemos el error fácilmente de pensar que son talentos, porque aparece muchas veces la palabra talento, pero esta es una medida financiera que es muy usada. De hecho, estaba pensando en la parábola que precede a esta parábola, que es la parábola de las 10 vírgenes. Cuando nosotros pensamos en esa parábola, creo que nos puede pasar algo muy similar. Cuando hablamos de las 10 vírgenes pensamos que es un mensaje para mujeres, ¿cierto? Y cuando hablamos de la parábola de los talentos, entonces pensamos que es un mensaje para los hombres. Pero podríamos hablar de 10 hombres, de 5 hombres insensatos, ¿sí? Y podríamos hablar aquí en la parábola de los talentos también un mensaje que aplica para las mujeres. Algunos piensan que es un mensaje que solamente tiene que ver para hombres o mujeres, pero eso no es así. Lo que pasa es que lo hemos estudiado muchas veces más. Jesús está ayudando a la audiencia, especialmente a sus discípulos, a prepararse para rendir cuentas de todo lo que Dios nos ha dado para administrar. Es por eso que esa parábola está aquí. Y está precedida por esa parábola de las 10 vírgenes, que como dije, tiene que ver también con los hombres, con que los hombres se preparen para el día que van a encontrarse con su maestro. Y por eso me gusta cómo está precedida esta parábola con esa otra parábola de las vírgenes. Básicamente habla de 3 hombres, o más bien 4 hombres, o 3 hombres, el siervo, el señor y 3 hombres, ¿cierto? ¿Lo notaron? El dueño de todo y 3 empleados, ¿cierto? Dice que el dueño tenía muchos bienes y ¿qué hizo? Se fue de viaje, pero antes de irse entregó sus bienes para ser administrados a 3 personajes. 3 siervos. 2 de ellos son hombres llamados
fieles. Miren el versículo 21. Miren el versículo 21. Dice al final del versículo, bueno, y su Señor le dijo, buen siervo fiel. Y miren el versículo 23. También dice, su Señor le dijo, buen siervo fiel. Dos de ellos entonces clasifican como dos buenos siervos, dos personas buenas administrando. Y uno de ellos, que es especialmente sobre el que vamos a estar hablando, es uno llamado negligente o perezoso. Miren el versículo 26. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Dos apelativos que nadie quiere escuchar de parte del Señor. Negligente y malo. Con uno es suficiente, pero ahí están los dos. Además de que eres malo, eres negligente. Ser productivos es algo que podemos ver en la Biblia, a lo largo de la Biblia. Cuando nosotros escuchamos las enseñanzas de Jesús, Jesús siempre está hablando de la importancia de dar frutos. Incluso ahí en Juan capítulo 15, cuando él habla de la vid, dice que es necesario que todos demos mucho fruto. O sea, la productividad es algo que podemos demostrar en la Biblia. No para hablar del evangelio de la prosperidad, pero ahí Dios quiere ciertamente prosperar a sus hijos y quiere que sus hijos sean buenos administradores. Buenos administradores. Y un principio clave para lograr eso en la mayordomía es entender que todo lo que tenemos lo recibimos del Señor. ¿Dónde encontramos eso? Versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Qué hicieron esas personas para que el Señor les entregara sus bienes? Nada. ¿Sí? Muchas veces lo que recibimos y lo que Dios pone en nuestras manos es por la gracia de Dios. Uno de los problemas muchas veces es creer que es porque lo merecemos, que es por nuestro esfuerzo, que es por nuestro sudor, y es bueno entender que nosotros hemos trabajado duro, pero también hay que reconocer que eso es por gracia del Señor. Y este primer versículo nos da una clave de la mayordomía que es fundamental. Entender que todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Ahora ya sabemos, porque son tres hombres diferentes, que todos tienen algo diferente. No todos están en el mismo punto. Pero sabemos que a Dios, que Jesús, en este pasaje que es representado por el hombre dueño, a cada uno le ha dado una parte. ¿Quién es el que reparte en esta parábola? ¿Y cuál es el principio que Jesús usa para repartir o dar a cada uno? Si ustedes miran el versículo 15, van a encontrar en qué se basa Jesús para darle acá a uno 5, a otro 2 y a uno 1. Miren el versículo 15. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Dice que a cada uno conforme a ¿qué? A su capacidad. Usted puede pelear con eso porque usted puede pensar que no, pero yo puedo administrar más, yo no sé por qué el Señor no me da más. Yo sé que yo podría hacer esto, pero ¿creen que el Señor se equivocaría al darnos lo que tenemos? Yo he visto por la experiencia que cuando una persona recibe más de lo que puede administrar, generalmente esa persona termina mal. Dios sabe, y muchas veces porque eso termina siendo una idolatría para esa persona, ¿sí? Y no estoy diciendo que eso no ocurre, sí ocurre, pero cuando es dinero dado por el Señor, debería terminar siempre siendo una bendición, porque el Señor no se equivoca. Si el Señor nos da a nosotros bienes, Él no nos está dando bienes para que nos alejemos de Él. Es para que comprobemos quién es Él y podamos entender su grandeza, su bondad y su misericordia con nosotros. Porque Él pudo escoger a cualquier otra persona para darle lo que usted tiene, pero lo escogió a usted. Y es para que usted se acerque a Él y le sirva a Él. Y finalmente reconozca que eso es de Él y no suyo. Eso es algo sorprendente en esta parábola. Entonces, cada uno tiene una capacidad. Ahora, mi pregunta sería, ¿será que todos aquí podemos crecer en nuestra capacidad de administrar? Esto es sí y esto es no. ¿Sí o no? Yo creo que sí, todos podríamos crecer en nuestra capacidad de administrar. Pero muchas veces
administrando, cometemos los mismos errores una y otra vez, una y otra vez. Porque creemos que lo que estamos haciendo de buena fe, porque nadie quiere perder, yo estoy convencido de eso, pero creemos que lo que estamos haciendo es correcto. Y aunque puede ser pragmáticamente hablando bueno, no necesariamente es bíblico. Y entonces tenemos que revisar lo que hacemos para saber si eso es lo que quiere Dios que estemos haciendo. Todos podríamos crecer en eso. Miren el versículo 16. Dice el versículo 16 nuevamente, el que había recibido 5 talentos fue, ¿y qué hizo? Negoció. ¿Esa palabra les gusta o no? Yo he escuchado a personas diciendo, yo no soy negociante. ¿Ha escuchado a alguien decir eso? A mí me gusta esa palabra porque esa palabra tiene que ver con el ocio, ¿sí? De ahí viene el ocio. Negocio, me nego al ocio. Eso es lo que significa la palabra. Negarse al ocio para ocuparse haciendo algo productivo. Entonces todos deberíamos decir que somos negociantes, que estamos en el negocio de Jesús. Como Jesús contestó cuando dijo, este es el negocio de mi Padre, estoy invirtiendo en el negocio de mi Padre. Si estamos negados al ocio y estamos siendo productivos, entonces estamos invirtiendo, estamos pensando como el Señor quiere que pensemos. El versículo 16 dice que este hombre se fue. No nos dice qué estrategia usó, no nos dice en qué invirtió, solo nos dice que recibió 5 talentos, eso es una moneda, que representa al salario de un año. De verdad era mucho dinero, ¿sí? Si hablamos en salarios mínimos todavía es bastante, ¿sí? De todo un año. Y ese hombre cogió el dinero y se fue y empezó a pensar, bueno, tengo que producir. Pero si nosotros sabemos producirlo o reproducir lo que el Señor nos da, vamos a ver la respuesta inmediata a eso, ¿sí? Vamos a ver cómo el Señor responde a lo que Él nos ha dado. Porque ¿por qué razón Dios nos dio lo que tenemos? Ya dijimos que es por gracia. Pero también porque Él quiere que crezcamos en nuestra capacidad. Y vamos a ver eso en el final de esta parábola. Entonces, no solamente que Él está esperando que nosotros demos resultados, sino que cada uno de nosotros pueda crecer en eso, ¿sí? Es decir, este hombre fue y trabajó duro para multiplicar lo que su amo le había encomendado. El segundo hombre también dice que fue y ganó otros 2 talentos. El primero ganó 5, multiplicó el dinero, el otro también dice que fue. Ahora, es interesante pensar que a uno le dio 5 y a uno le dio 2. ¿Cuál es la diferencia entre el 1 y el 2? 3. 3 talentos, ¿cierto? Pero en realidad tiene que ver con la capacidad de cada uno, ¿sí? Dios a él le dio 2 y al otro le dio 5. No hay nada que hacer. Dios estaba viendo la capacidad de ellos. Y es interesante que al final de la parábola vamos a ver que el que recibe 5 termina con 11 talentos. Y eso es como resultado de haber hecho lo que el Señor esperaba con lo que el Señor le había dado. El segundo hombre entonces dice que ganó. Miren el versículo 18. Versículo 18. Pero el que había recibido un solo talento, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ese es el clímax de esta parábola. Porque finalmente este hombre ilustra a muchos hombres en el día de hoy. El tercer hombre no hizo lo mismo que el primero y el segundo. Aunque recibió menos por su incapacidad, obvio, no aprovechó bien la oportunidad que tenía. Fue y cavó en la tierra para esconder el dinero de su señor. Ahora, lo interesante es que se toma el trabajo de esconder el dinero, de cavar para esconder el dinero. A veces yo pienso que hay trabajos o más bien hay formas de ser ocioso que requieren cierto trabajo, ¿sí? Voy a decirlo de esta forma, yo no podría, a mí me parece que estar haciendo nada en un día, todo el día, es mucho trabajo, ¿sí? O sea, ¿cómo alguien se puede sentar a no hacer nada en todo un día? Pero hay profesionales en eso, hay personas que tienen una maestría y teología en no hacer nada, ¿sí? Y piensan que de alguna forma ya trabajaron muchos años o hicieron lo que deberían hacer y ahora pueden darse esa libertad.
Pues toca examinar eso a la luz de la palabra de Dios, porque si Dios te ha dado salud, te ha dado vida, la pregunta que tienes que hacerte es, ¿qué quiere Dios que tú estés haciendo en este momento con lo que tienes? Esa es una respuesta personal. Pero este hombre dice que fue y cavó en la tierra para esconder el dinero de su Señor. Invirtió sus pocas fuerzas en algo negativo. Y así hacemos muchas veces. Sabemos que no tenemos muchas capacidades, pero invertimos mal nuestra energía en cosas que no son productivas. ¿A quién se le ocurre cavar un hueco y enterrar el dinero? Si eso es todo lo que tienes para invertir, es una mala idea. No es sabio hacer eso, pero es lo que muchas veces hacemos. ¿Sí? Ya usted está pensando lo que tiene debajo del colchón, ¿cierto? Eso no requiere tanto trabajo, pero tenemos que tener la sabiduría y pedirle a Dios que nos ayude a pensar cómo podemos invertir lo que cada uno tenemos. Impacto Bíblico ha hecho grandes esfuerzos por ayudar a muchas personas en el emprendimiento. Creemos que es una forma en que Dios puede usar lo que cada uno tiene para crecer en su economía y para poder sostener a su familia. Pero también hemos visto haciendo ese ejercicio que muchas veces ayudar a las personas hace daño, porque crea dependencia, porque las personas no quieren recibir el pescado, perdón, no quieren recibir la pesca, sino quieren recibir el pescado, ¿sí? Y eso crea dependencia, crea paternalidad. Entonces las personas no quieren hacer nada. Y tenemos que reconocer que vivimos en una época, especialmente esta generación, una generación de poco esfuerzo. Yo sé que los jóvenes no van a decir amén, pero esa es la realidad. Y si vamos de generación en generación, cada vez vamos de mal en peor, ¿cierto? Todos ustedes tienen historias de sus padres y abuelos que eran tremendos trabajadores. Yo estoy seguro, la mayoría de ustedes, ¿sí? Mi papá era una persona que no fue muy sabio en muchas áreas, pero fue un hombre comerciante. Fue un hombre trabajador y él se esforzó. Yo aprendí de él muchas cosas que tienen que ver con el trabajo. Él me enseñó cosas tan sencillas como si no cuidas lo que no es tuyo, jamás vas a poder administrar lo que te pertenece. Y eso fue una lección que aprendí de joven. Pero hay cosas que vienen desde atrás, desde nuestra casa, que tenemos que aprender y que tenemos que pensar cómo usarlas para agradar a Dios. También dice que ese hombre se dejó gobernar por el miedo en vez de invertir. ¿Vieron eso en el versículo 18? Dice que tuvo miedo. Ay, no, es que si invierto, ay, no. No. Mejor voy a lo seguro, voy a lo fijo. Entonces no quieren invertir en sus negocios, no quieren invertir en personal, no quieren invertir en seguridad social, no quieren invertir en energía, no quieren invertir en nada. Quieren recibir, pero no quieren invertir porque tienen tantos temores de lo que puede ocurrir. Amigos, hermanos, familia, todo negocio tiene riesgos. Todo negocio, hay que medir los riesgos, hay que minimizar los riesgos, pero siempre habrán riesgos y no podemos dejar que el miedo nos gobierne para invertir y para usar lo que Dios nos ha dado correctamente para darle gloria a Dios. Hay que entender algo y es que toda inversión tiene sus propios riesgos. Ahora, el problema es que nos arriesgamos de una forma muchas veces necia, porque la gente decide apostar, ¿cierto? Decide invertir en dinero que fácilmente uno sabe que es dinero fácil. Cuando una publicidad promete que al final del año vas a tener el carro último modelo, yo no sé cómo todavía hay gente tan incauta o ingenua para pensar que eso es realidad. Pero a veces la gente prefiere invertir en ese tipo de cosas, de pirámides, y nosotros estamos llenos de ejemplos en nuestra cultura. Y es porque eso hace parte de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza pecaminosa quiere esforzarse lo menos posible para ganar más. Pero eso no es la filosofía del Señor. El Señor quiere darnos y quiere ayudarnos a crecer a todos en nuestras capacidades. Yo escucho personas, en su mayoría hombres, que desean multiplicar sus ganancias, pero no quieren asumir riesgos.
quieren ir a la fija. Eso es lo que dicen ellos. Pero realmente son excusas para no hacer lo que deben hacer, para esforzarse haciendo lo que deben hacer con lo que Dios ya les ha dado. Y obviamente van a vivir estancados en esa área hasta que no entiendan eso, hasta que no aprendan a invertir en sus negocios. No quieren formalizar sus actividades, tienen miedo de que van a perder, creen que si pagan impuestos eso es una tragedia. No, yo creo que si nuestros impuestos van creciendo es una señal de que estamos creciendo, ¿sí o no? Pero, ¿qué dice el mundo? El mundo dice, no, pero ¿cómo voy a pagar todos estos impuestos? Si tú creces en tus impuestos, es una buena señal de que tu economía está creciendo. ¿Sí? Y yo sé que vivimos en un mundo donde nos han enseñado que el impuesto viene del diablo, ¿cierto? Pero no es así. El Señor también nos enseñó al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, no hay una forma en que nosotros podamos ser bendecidos si no hacemos las cosas de forma legal para agradar a Dios y para cumplir con las leyes humanas. Pero la mayoría de hombres que yo encuentro en ese punto, como este hombre, llenos de miedo, están buscando cómo esquivar, están buscando el atajo, están buscando la curva, están buscando el camino fácil. ¿Y saben lo que muchas veces eso trae? Más pobreza. Van a ver al final de esta parábola que ese hombre no solamente perdió su talento, sino todo lo que tenía. Porque nunca eso va a ser bendecido por Dios. Dios nunca va a prosperar esta mentalidad. Miren lo que dice el versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Pregunta. Hoy estamos aquí. 27 de agosto de 2023. ¿Están listos para arreglar cuentas con lo que Dios les ha dado? Nadie está esperando que el Señor venga hoy, después del mediodía, cuando termine la predicación. Nadie está pensando en eso, que vamos a tener que rendir a cuentas a Dios de cada cosa que tenemos. Pero en realidad, vamos a rendir cuentas. Y cada día ese día está más cerca. Porque ya sea que el Señor venga o nosotros nos acerquemos, nos estamos envejeciendo, vamos a estar en la presencia de Dios y vamos a rendir cuentas de lo que Dios nos ha dado. Y no solamente hablando del dinero, sino de todo lo que Dios nos ha dado. De la forma en que usamos nuestro tiempo, de la forma en que usamos nuestros talentos, ahora hablando de talentos o hablando de nuestras habilidades, pero Dios nos va a pedir cuenta de todo. Y yo no puedo pensar en escuchar otras palabras del Señor que no sean buen siervo fiel. Pero saben que eso es difícil, ¿sí? Porque vivimos en un mundo donde nadie está pensando en eso, que va en otra dirección. Lo que la gente quiere es que haya ganancias, de la forma que sea, sin importar lo que tengan que hacer. Eso es lo único que quieren, sin esfuerzo. Algo que nos ayuda es pensar que tenemos el tiempo limitado en este mundo y debemos pensar que en cualquier momento Dios nos llama a rendir cuentas. Hace unos días yo estaba hablando con un abogado, que es la persona que nos está asesorando en un negocio, que a propósito hago un paréntesis para que oren. Estamos pensando comprar un local más grande. Y la persona que nos estaba asesorando estaba muy emocionada de pensar en el negocio y en las posibilidades del negocio. El domingo me llamaron y me dijeron que había fallecido. Perdió su comisión. Y perdió todo lo que tenía, seguramente. La pregunta es cómo estaba ese hombre espiritualmente, si estaba listo para ir y rendir cuentas al Señor. Tuve la oportunidad de hablar un par de veces con él. Honestamente no sé espiritualmente dónde estaba. Pero es triste que una persona haya invertido todo su tiempo, toda su vida en acumular riquezas para luego salir de este mundo y no tener lo más valioso e importante. Eso es triste. Eso da tristeza. Y uno no sabe eso. Obviamente el Señor es el único que puede juzgar eso de forma correcta. Pero si ven ahí, entonces dice el versículo 19, aunque da la idea de que mucho tiempo, todos tenemos un tiempo limitado.
todos vamos a rendir cuentas. Y luego, llegando al versículo 20, dice, llegando, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, pero eso no es necesario, somos una ONG, una entidad sin ánimo de lucro, venimos a predicar. ¿Eso fue lo que dijo el Señor? No. El Señor le dijo, buen siervo fiel. Porque a veces pensamos que lo espiritualizamos el asunto, ¿cierto? No, es que lo más importante es estar bien con el Señor. Y pensamos que la economía no tiene nada que ver con lo espiritual. Bueno, si somos creyentes, debemos pensar que en nuestra vida todo tiene que ser espiritual. Nuestro trabajo, nuestra economía, nuestras relaciones con las personas, todo es espiritual. Y el Señor obviamente tiene mucho que enseñarnos en cada uno. La actitud del primer hombre y del segundo fue que ellos se esforzaron en la ausencia de su Señor para que a su regreso pudieran dar resultados de lo que el Señor les había dado. Yo quiero contratar a alguien así, ¿cierto? Cuando usted busca un empleado y mira su perfil, su hoja de vida, ¿qué está esperando de esa persona? ¿Que usted se va y apenas cierra el negocio, esa persona se acuesta a dormir o empieza a cavar un hueco? No, ¿sí? Que dé resultados, que sea productivo. Ahora, la motivación de estos hombres fue importante porque ellos sabían que su Señor regresaría y que lo que tenían no era suyo, sino que era del Señor. Es decir, ellos querían ofrecer al Señor el producto de su esfuerzo y trabajo. Pero generalmente la gente no trabaja por eso. O sea, trabajamos para pagar la factura, trabajamos para cumplir las responsabilidades, trabajamos por muchas razones, pero trabajar para poder responderle al Señor y agradar al Señor con el producto de lo que hacemos, esa debería ser nuestra mejor motivación. Y entonces seguramente nos ayudaría a invertir mejor. Estos hombres tenían una buena actitud, ¿sí? Bien, siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Esas son las palabras que todos quieren escuchar, ¿cierto? Promesa. ¿La promesa del Señor cuál es? Que va a bendecir a la persona que es diligente y que se esfuerza, que negocia, que invierte bien, que es productivo. Eso es lo que dice. Miren, brinquemos un momento al versículo 28. Cuando después de exhortar al tercer hombre, quien había malgastado todo, le dice, quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos. Por eso dije que el primer hombre terminó con los 5 que había producido más el primero que el hombre no supo administrar, 11 talentos. Esa es la promesa del Señor. Lo otro que le dice el Señor es, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué es lo único que puede producir gozo según esta parábola? En el área de las finanzas. Cuando ustedes ganan un dinero extra, ¿cómo se sienten? Gozosos, ¿cierto? Felices. Pero es que a nadie le gusta perder, o sea, nadie se siente gozoso porque, no, imagínense que me robaron, qué felicidad. No. Entrar en el gozo del Señor es producto de que hayan ganancias, buenos resultados. Entonces el Señor dice, disfruta conmigo lo que has ganado. Esto es nuestro. Hagamos fiesta porque ahora tú has producido. Eso es lo que dice el Señor. Sean felices conmigo por el producto, por lo que fue el resultado de su trabajo, de su esmero, de su sudor. Su confianza, su amor por mí, porque el amor es el que echa fuera todo temor, que fue lo que impidió que el otro hombre diera buenos resultados. La confianza que ponemos en el Señor. Y Dios solamente nos pide que hagamos nuestro mejor esfuerzo, porque de todas formas Él ve nuestra capacidad. ¿Dios nos va a bendecir? Bueno, si Él ve que tú estás capacitado para darte más, Dios lo va a hacer. Y muchas veces yo veo como Dios te da un poco más y Dios dice, vuelve y recoge. Porque no creces o porque te alejas o porque finalmente te desequilibras. Es decir,
Puedes que estás bien espiritualmente y estás más económicamente, y después estás bien económicamente y estás mal espiritualmente. Tiene que haber un equilibrio en nuestra vida, en todas las áreas. Eso es lo que busca el Señor. Él no quiere bendecirnos económicamente y espiritualmente estar acá, o viceversa. Él quiere que haya un equilibrio, un balance en eso, porque de lo contrario no puede haber gozo. ¿Cómo se va a producir ese gozo? Eso es lo que el Señor espera que hagamos. Entra en el gozo de tu Señor. Administrar bien nos da la entrada a disfrutar de lo que tenemos. Y ustedes saben que hay mucha gente que está amargada porque no tiene, porque la vida, porque le echan el problema a la política, al gato, al presidente, bueno, a todos, ¿cierto? Pero generalmente yo no escucho a muchas personas diciendo, sabe, yo reconozco que me he equivocado en esto, que he gastado mal el dinero, que he derrochado la plata. Y a mí lo que me llama la atención de eso es que eso se va de poco en poco. O sea, no es que yo diga que son personas derrochadoras o el Señor diga que son personas derrochadoras. Pero déjenme leerles un proverbio que me encanta. Pongan su dedo ahí un momentico y vayan a Proverbios 24. Mire cómo empieza este problema ahí en Proverbios. O cómo lo describe aquí Proverbios. 24, sí. Y leamos del versículo 30 en adelante, ¿sí? Dice el versículo 30. Pasé junto al campo del hombre perezoso, o sea, del tercero que está allá en la viña, en la parábola, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas había ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando, otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. O sea, la pobreza y la necesidad vienen como resultado muchas veces de la negligencia de la gente. Ay, pastor, pero es que usted no me conoce, usted viera todo lo que yo he hecho. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. O sea, usted no necesita contarme su historia para convencerme, porque es que yo no soy el que le da a usted lo que tiene, los dones, los talentos, el dinero. Es Dios. O sea, es algo entre tú y Dios, porque Dios está mirando tu corazón. Ahora, el problema con eso es que podemos tener una percepción equivocada nuestra de que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Y por eso es que tenemos que examinarnos si en realidad es así. Y es muy fácil cuando miramos nuestra economía, porque entonces podemos notar qué es la prioridad en nuestra economía. Si en ese presupuesto Dios está ocupando el primer lugar, si en ese presupuesto tú tienes planeada tu economía o simplemente está al azar. Yo creo que es fácil. Y generalmente cuando alguien se acerca para pedir consejos, yo lo primero que les digo, y ustedes saben, hermanos, porque hay algunos aquí que les he pedido eso, déjame ver tu presupuesto. ¿Sí? Y yo les he demostrado con cifras de que tienen lo suficiente para vivir bien, pero el problema es que son malos administradores. Con muchos hombres. Pero saben, el problema sigue ahí. El problema sigue ahí porque el problema está en nuestro corazón. Pero Dios quiere ayudarnos en eso. Dios quiere que nuestro dinero esté bien invertido, trabajando para nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que, así se describen las personas ricas, ¿cierto? Que tienen su dinero trabajando para ellos. No es algo que es imposible para los que tienen poco, para los que tienen un talento. Dios puede hacer lo mismo. El pueblo cristiano está llamado a trabajar duro para agradar al Señor. Una de sus promesas es que Dios va a dar a los que son fieles, a los buenos administradores, gozo. Les va a ayudar a experimentar el gozo. Y eso es algo que nos debe animar. ¿Con cuál de estos hombres te identificas? ¿El primero? ¿El segundo? ¿O el último? Al final, ¿qué le espera a un siervo malo?
¿Qué le espera a un mal administrador? A alguien que desaprovecha las oportunidades, que no puede ser, que no puede hacer o producir con lo que tiene. Veamos el texto, ¿qué dice? Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. ¿Verdad? ¿Eso es verdad? ¿Cómo sabemos que no es verdad? Bueno, por lo que dice el Señor. Bueno, ahí viene la excusa del hombre, por lo cual tuve miedo y fui y escondí mi talento. Aquí tienes lo que es tuyo. El hombre por lo menos sabía que eso le pertenecía al Señor. Pero miren la respuesta del Señor en el versículo 26. Respondiendo su Señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembraste y que recojo donde no esparcí? Por tanto, es decir, si eso fuera de esa manera y eso fuera verdad, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. O sea, si tú estás pensando correctamente, dices que me conoces, entonces deberías saber que lo que yo espero son intereses, productividad. Eso es lo que el Señor dice. Si me hubieras conocido en realidad, sabrías que lo que yo espero son resultados. Este hombre estaba diciendo que conocía al Señor, pero en verdad no lo conocía. Entonces da la orden el Señor: quítale pues el talento y dalo a los que tienen 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Wow. ¿Quiénes tienen más? Los que crecen en su capacidad, los que pueden aprovechar lo que tienen. Hermanos, yo les animo, todos nosotros podemos crecer. Todos nosotros. Yo he visto personas crecer en poco tiempo en su economía. Y Dios espera que crezcamos en todas las áreas de nuestra vida, equilibradamente, para asegurarnos de que estamos gozando de lo que tenemos, especialmente del Señor. Un día Dios nos va a pedir cuentas a todos de lo que Dios nos dio, incluyendo su tesoro más preciado, su Hijo Cristo. La pregunta es si estás cuidando con responsabilidad de lo que Dios ha puesto en tus manos. ¿Cómo administras eso? Solo hay 2 cosas que podrás escuchar al final. ¿Cuáles son? ¿Buen siervo fiel? ¿O vas a escuchar el rugir de los dientes? Eso es lo que dice ahí. Miren el versículo 30. Y al siervo inútil échale en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Solo va a escuchar gemidos de los que lloran, se quejan. 2 posibilidades: o escuchas eso o escuchas buen siervo fiel. Yo no tengo que preguntarles qué quieren escuchar, pero eso no depende de mí. Es más, no depende solo de usted, porque no podemos hacer esto si no dependemos del Señor y lo reconocemos a Él como el dueño de todo lo que tenemos, incluyendo su propia vida. Muchos creen que pueden administrar su vida, invertir sus vidas como quieren, porque no reconocen que su vida, la vida que tú tienes, te la dio Dios, y que Dios quiere que la inviertas bien, espiritualmente, y que disfrutes de esta vida como Él nos la ha dado, que goces de ella. Pero para eso hay unos principios también, y el primero es que entregues tu vida a Cristo, que lo reconozcas a Él como el dueño de tu vida. Cuando nosotros cantamos estos himnos, de eso se trata, hermanos, que Él pagó por nosotros. Si hemos reconocido eso, que Él es el dueño de todo, ¿a quién le pertenecemos? A Dios. Por eso es que Él es un Dios celoso, porque le pertenecemos, somos suyos. Entonces es correcto pensar que Dios nos quiere para Él. Esa es la teología correcta en la administración. No sé dónde estás, pero estoy seguro que Dios quiere decirte: buen siervo y fiel.
Toma una decisión esta mañana. Entrega tu vida a Cristo si no lo has hecho. Organiza tu administración. Acércate a Él. Si necesita hablar más de esto, podemos seguir charlando de esto. Pero Dios quiere enseñarnos cómo hacerlo. Cierra sus ojos y oremos. Padre, te damos muchas gracias esta mañana por tu palabra. Encontramos en este pasaje, Señor, muchos desafíos, Señor. Porque en verdad muchos aquí nos identificamos de una u otra forma con este tercer hombre, Señor. Porque muchas veces los miedos quieren gobernarnos. Muchas veces, Señor, no hemos hecho lo correcto, Señor. Estamos esperando, Señor, recibir de ti cuando no nos hemos esforzado. Cuando nos justificamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Primero perdónanos y cambia esta actitud de nosotros en pensar simplemente que tenemos que recibir, cuando tú nos has dicho que es más bienaventurado dar que recibir, Padre. Enséñanos cómo esa verdad, Señor, puede ser una realidad en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por este mensaje. Yo quiero rogarte especialmente por las personas que están en este lugar, Señor, y han luchado con la idea de entregar sus vidas a tu Hijo Jesús. Si hay alguien aquí, Señor, que no lo ha hecho con todo su corazón, yo te ruego, Señor, que lo inquietes. Y si tú estás aquí en esa condición, da el primer paso hoy entregando tu vida al Señor. No tienes que levantar la mano, no tienes que venir aquí, porque el Señor te escucha esta mañana. Habla con el Señor, dile: Señor, me declaro en bancarrota, en quiebra espiritualmente y te necesito. Te necesito, Señor. Mis capacidades, Señor, o mis incapacidades me ayudan a ver que tú eres, Señor, la única solución para empezar mi vida correctamente. Ten gracia y misericordia de aquellos, Señor, que hoy reconocen que son pecadores y que te necesitan, Señor, para la salvación. Que Cristo, Señor, sea el Salvador de ellos. Que hoy, Señor, ellos puedan confiar en Jesús como su único y suficiente Salvador. Señor, ruego por nuestra iglesia, especialmente por los hombres y todos los hombres y mujeres que están aquí, que administran, Señor, en sus trabajos, en sus hogares, Señor. Dales la capacidad, dales la sabiduría suficiente para crecer en todo ámbito, Señor, de sus vidas. Gracias porque tú eres soberano y porque es tu deseo, Señor, mayormente que crezcamos en todo para mostrar la gloria de tu Hijo Cristo, Señor. Te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, Señor, el Dios al cual cantamos y adoramos. En el nombre de Jesús. Amén.